Usted ayer habló sobre que había una intervención externa. Usted se indicó específicamente que la CIA estaba detrás de esto. ¿Qué argumentos tiene usted para decir eso? A ver, Venezuela es de los países de las mayores reservas de petróleo del mundo. Es el tercer país exportador del mundo y posee las mayores reservas comprobadas. Yo hago un llamado solo al sentido común de la opinión pública. ¿Por qué, Catherine, uno de los países más ricos del mundo, con petrodólares, va a sufrir escasez de leche, no va a tener papel higiénico o va a haber artículos de primera necesidad que no estén en el mercado, lo que provoca las protestas de los jóvenes y los estudiantes? Porque las protestas son por el desabastecimiento, no es por la salida de Maduro, lo han dicho los propios estudiantes. Antonio Ledesma, Leopoldo López, María Corina Machado y Enrique Capriles, los líderes de la oposición, los que, aprovechando la situación de protesta legítima de un pueblo que reclama estos alimentos, pretenden transformarlo en una crisis política. Pero no hay crisis política en Venezuela. Lo que hay es una situación de economía en base a algunos alimentos cuya principal responsabilidad es del sector privado, que ha recibido 20.000 millones de dólares del Banco Central de Venezuela para traer alimentos y han especulado, se han gastado el dinero, no han traído los alimentos. ¿Y el gobierno venezolano no tiene el poderío interno como para controlar esta situación y evitar que la gente proteste por esto mismo que estamos conversando? Mira, la democracia en Venezuela, Catherine, es una de las democracias mayor logradas de América Latina, y yo desafío, lo he dicho tantas veces, pero no hay nadie que responda. La Constitución de Venezuela es la mejor Constitución de América Latina y una de las mejores del mundo. Y yo ya quisiera una Constitución como la de Venezuela para Chile, con referéndum revocatorio, con elección directa de los intendentes, ya son gobernadores, con participación de los indígenas, en definitiva, con plebiscitos vinculantes, con defensor del pueblo, del ombudsman, con un poder del Estado electoral. O sea, si hay mecanismos, ya sacarían a Maduro mediante el referéndum revocatorio. No lo hacen porque es una minoría. O sea, hay problemas en Venezuela, los hay, son claros, pero de allí a decir que hay una crisis y el gobierno va a caer, yo diría que hay un factor bastante exagerado que ha sido recogido lamentablemente por algunos testarudos, ¿no? Entre ellos Tarut en Chile. Y eso que usted menciona, minoría, esas minorías no tienen derecho a expresar su opinión, no tienen derecho a salir a marchar a las calles, no tienen derecho a opinar del gobierno de Maduro. Tienen todo el derecho y lo hacen con autorización especial y lo están haciendo. ¿Y por qué, por ejemplo, no lo consigna la prensa de Venezuela? ¿Por qué, por ejemplo, se baja el canal de Colombia para que no se muestre ese elemento? Catherine, cualquier país, cualquier democracia, frente a la creación de hechos que son irreales, es decir, no hay caos, no hay una crisis en Venezuela. Y si hay un canal venezolano cuya propiedad es de el expresidente Uribe, intenta crear una situación de convención interna, cualquier país democrático tiene el derecho a limitar a ese canal exterior de Colombia a poder emitir imágenes que no son de la realidad venezolana. Pero eso también no es manipular, senador, y mostrar lo que a uno le conviene como gobierno. Catherine, mira, en Venezuela hay completa libertad de prensa. Yo he visto allí, mira, hay diarios de oposición, canales de televisión, radios de oposición. Sí, pero en le Chile, recuerdo que también en su minuto se cerró Radio Caracas, también por ser contraria al gobierno se le venció la concesión del Estado y efectivamente ese es un canal que estuvo del golpe de Estado. Porque cuando el Estado concede, y hace como en Chile, hace una concesión gratuita, es para que cumpla mínimas normas de convivencia democrática. Allí lo que hubo, ese canal participó del golpe de Estado, transmitió, incitó al quebrantamiento democrático de Venezuela. Yo diría que hay, por cierto, mucha más libertad de expresión en Venezuela que en Chile. Yo te digo, y te desafío, Catherine, dime un solo medio de prensa de izquierda, de oposición, un diario de oposición, un canal de televisión de oposición. Todos tienen una clara adhesión, a excepción de CNN, Radio Bio Bio, pero claramente en Chile hay una propiedad de los medios con una clara categoría ideológica. No hay ni un medio de oposición en Chile, no hay. Sí, pero todos expresan dentro de todo la realidad. Déjeme que vamos a ir a Venezuela porque le habíamos prometido que íbamos a mostrar lo que estaba sucediendo. Estamos conversando con el senador Alejandro Navarro. Estas son las declaraciones de la oposición venezolana. Vamos a escuchar brevemente y vamos a continuar con esta conversación. Como fue un fracaso, entonces hay que generar un foco de violencia en la noche para continuar repitiendo, para repetir el disco rayado. El país está cansado de eso, agotado. De un lado, de otro, ataques vienen para acá. Ahí están unas declaraciones hoy en Últimas Noticias, no sé si ustedes lo leyeron, donde esta persona que perdió la vida con un tiro en la cabeza, vinculado a grupos del gobierno, dicen que fue un funcionario el que lo asesinó.
un funcionario de un cuerpo de seguridad. ¿Quién está investigando eso? ¿Hay espacio para la justicia en nuestro país? ¿O queremos una guerra entre nosotros? Yo la única vida que arriesgo es la mía. Jamás arriesgaría la vida de otro. Digan lo que digan, la única vida a la que yo estoy dispuesto a arriesgar es la mía. No voy a arriesgar la vida de ningún venezolano. No lo voy a poner en esa situación. No creo en ella. Digan lo que digan. La tarea de un líder es mucho más compleja de saber conducir. No es conducir a un país a la guerra. Como por lo visto, oigo las declaraciones del gobierno y en nada contribuyen al clima de paz y pacificación en el país. ¿Por qué suspender el servicio del metro? ¿Dónde está la investigación de que hubo algunas estaciones del metro agredidas? Me refiero violentadas. Capaz que yo digo esto y van y lo hacen. Para mostrar una prueba. Para mantener la situación de conflicto. ¿Por qué tienen los vecinos, nuestro pueblo que vive en el sureste? Bien, ahí para mostrar, por supuesto, también todas las partes estábamos en ello. Enrique Capriles es el líder de la oposición y eso es conocido, senador Navarro. Él además obtuvo... Eso está en duda, Catherine. Eso obtuvo un porcentaje, él obtuvo como candidato un porcentaje que igualmente, si usted está o no está de acuerdo con él, representa de todas formas un porcentaje de los venezolanos. Él no tiene derecho a expresar lo que piensa y ser directamente contrario a la oposición, al contrario a la posición de Maduro. Mira, yo fui a las últimas elecciones presidenciales y vi en directo en Caracas el llamado de Enrique Capriles a salir a las calles al día siguiente de la elección. Ese llamado de este señor que dice que lo único que pone en riesgo es su propia vida, costó 16 muertos en Venezuela. Es como si al día siguiente de las elecciones de Chile el candidato perdedor dice hay que salir a la calle. Quemaron e incendiaron decenas de sedes del PSV. Usted dice que todos los que salen a la calle son los que provocan disturbios. No, te quiero decir que Capriles hizo un llamado irresponsable cuando perdió la elección y hubo 16 muertos. Lo que él hace es hoy día, comillas como líder, porque quiero decirte que Leopoldo López y a María Corina Machado, que Antonio Ledesma, le están disputando el liderazgo. La derecha en Venezuela, cuando no está unida está mal, pero cuando se une está peor, porque no hay ese liderazgo. Capriles lo que reclama ahora es un cierto derecho a ser escuchado. Pero senador, consignar que se generan disturbios porque una persona, sea Capriles o quien sea, llama a una manifestación y por eso se generan disturbios, casi si uno lo comparara con el movimiento estudiantil chileno, al decir que cuando los dirigentes llamaban, eran todos los estudiantes los que hacían disturbios. Usted ha estado en marcha y sabe que eso no es así. Cierto, por eso yo voté en contra de la ley Gimpeter, porque los encapuchados representan menos del 1% de una movilización y no por eso vas a criminalizar a todo el movimiento estudiantil. Entonces la gente que sale a protestar en Venezuela no necesariamente es toda la que provoca disturbios. No, pues es una minoría, como ocurre en todas partes, minorías violentas, que en este caso de Venezuela usan armas y han provocado muertos. Solo te quiero decir de que allí escuchaba a Capriles respecto a la investigación de un muerto a manos de funcionarios del Estado. Aquí está Matías Catrileo, está Alex Lemun. Aquí en el conflicto mapuche tenemos muertos por agentes del Estado, como lo han demostrado las investigaciones. Y eso no significa que este sea un Estado, Chile, violador de los derechos humanos, o que los presidentes de Chile hayan violado los derechos humanos. Es una situación de conmoción social que tienen estos elementos, que muchas veces escapan a lo que pueda hacer o decir un presidente. Catherine, yo te quiero decir, mira, Tarut, Gutenberg han cuestionado la democracia venezolana y muchos chilenos dicen que hay una dictadura. Tú sabes, de las 19 elecciones, 18 han sido ganadas por el chavismo. No, y el presidente Maduro ganó la elección, eso nadie lo discute. Mira, 23 estados, 20 son chavistas, y el 77% de los municipios. Recién el 8 de diciembre hubo una elección, 77% de los municipios son de gobierno, son chavistas. O sea, hay una mayoría clara expresada en las urnas en las dos últimas grandes elecciones, de gobernadores y municipales. Ahora, yo te digo, esto viene de fuera. La CIA está actuando, como ha quedado ampliamente demostrado por el financiamiento externo a grupos. Si en Chile lográramos comprobar, como se ha comprobado en Venezuela, de que hay grupos financiados desde el exterior, estarían cometiendo un delito. Fíjate de que el canal que tú mencionabas del expresidente Uribe, que generaba vía cable esta situación de conmoción, transmitiendo lo que no transmitían ni siquiera los canales de oposición de Venezuela, dan cuenta de otra situación. El 30%
de los colombianos se alimentan con productos de contrabando de Venezuela a Colombia, como lo ha dicho el propio director de Impuestos y Aduanas Nacionales, una institución de Colombia. Es decir, hay una crisis en Venezuela, por cierto, que tiene un claro cariz económico, pero que está digitada. Yo te quiero decir, a Maduro no le van a hacer lo que le hicieron a Allende. Estados Unidos y la CIA no le va a hacer a Maduro lo que le hizo a Allende, porque allí hay un pueblo organizado, hay una fuerza armada disciplinada, y no va a haber aquello. Van a haber este tipo de problemas, pero no va a haber ni golpe de Estado, ni crisis social. Ahora, ¿sería imposible también pensar que todo Venezuela estuviera cuadrado con el gobierno de Maduro? Porque si bien él tuvo una votación mayoritaria, no tuvo un 100%. Mira, el presidente Piñera en Chile llegó al 23% de aprobación. Pero fue electo presidente con la mayoría. Y por eso es legítimo, y lo respetamos como tal. Y yo sigo oposición 4 años. Hoy día en Venezuela existe una oposición dispersa, con diversos liderazgos. Fíjate que Capriles y Leopoldo López, Capriles es el que se sube, cuando hay el golpe de Estado del 2002, a la muralla de la Embajada de Cuba para linchar al embajador de Cuba, en una azonada violenta, intentando asaltar la embajada cubana. Entonces te quiero decir que Capriles, que aparece como una blanca paloma respecto al tema de la paz y la no violencia, él tuvo una actitud muy diferente del 2002, y el llamado que yo te recordaba al día siguiente de su derrota, que le costó 16 muertos a Venezuela. Ahora, este es un tema que se ha pretendido instalar en Chile como un tema interno. Gutenberg Martínez, Tarut, Coloma, yo haría un llamado a la prudencia, particularmente a Gutenberg Martínez. La ADC no puede cometer, o una parte de la ADC, no puede cometer 2 veces el mismo error, el que cometieron con Allende cuando apoyaron el golpe militar en Chile, y ahora apoyar una azonada que tiene como un objetivo desestabilizar al gobierno, un gobierno de mayoría, con problemas, pero por cierto, Piñera tuvo aquí marchas de 1 millón de estudiantes. Nadie podría decir de que porque había 1 millón de estudiantes en las calles hubiera una crisis y el gobierno fuera a caer. Lo que había era gente movilizada. Ahora, ese fue un movimiento natural, el de los estudiantes en Chile, porque en Venezuela no marchan por educación gratuita, porque la educación es totalmente gratuita. Sí, pero senador, respecto a lo mismo que usted me menciona, el presidente Piñera, ya que usted lo pone de ejemplo, nunca, por ejemplo, hizo o impidió que se mostraran las imágenes, o nunca cuestionó, si bien cuestionaba la violencia, pero nunca cuestionó que se pudieran manifestar las personas, que es lo que más se le cuestiona ahora a Nicolás Maduro. Pero mira, yo no he conocido ningún informe de derechos humanos que se establezca que se limite la concentración o la movilización de personas. De hecho, ayer, Catherine, hubo una movilización de millones, un llamado a la paz del presidente Maduro, y otra movilización también multitudinaria de la oposición. Marcharon los dos. Te quiero decir, en Venezuela existe la más completa libertad de manifestación y de expresión pública. Es tanto así que, mira, por el 10% de lo que le dicen a Maduro en los medios de prensa, aquí los llevaríamos a tribunales. Existe una falta de respeto profunda hacia el presidente de la República, porque existe esa libertad y hay muchos medios para expresarla. Bueno, pero no creo que Maduro le sorprendiera esto. Con Chávez era igual. Con Chávez era, mira, Maduro no es Chávez, eso es muy claro. Y yo creo que hay quienes piensan de que como Maduro no es Chávez, hay la posibilidad de sacar al gobierno vía esta zonada. El golpe de Estado del 2002, paro petrolero, en definitiva esta zonada que busca crear una imagen de una Venezuela convulsionada, cuando en Venezuela todas las instituciones están funcionando. Lo que hay son manifestaciones, como lo ocurre en Brasil, como ocurre en Argentina, como ocurre en todo el mundo, manifestaciones que han tenido problemas de violencia. Y esa violencia ha sido condenada, yo también la condeno, no hay posibilidad alguna de que se concilie la expresión pública de la ciudadanía con el ejercicio de la violencia. Pero quiero decirte que eso está en investigación. Al igual como en Chile se investiga los muertos mapuches a mano del Estado, en Venezuela hay investigaciones para saber quién disparó, si fue un arma oficial o no, y eso está en investigación. Pero lo que no tengo ninguna duda es de que hay financiamiento externo, de que hay acción de la CIA y de muchos que desde fuera quieren liquidar a Venezuela. ¿Sabes por qué, Catherine? Mira, tiene petróleo. Si Venezuela no tuviera petróleo, no sería ni tendría la atención de nadie. Y tiene petróleo que es de los venezolanos, porque en Arabia Saudita hay monarquía, en todo el mundo petrolero no tiene problema, no hay manifestaciones. Lo que te quiero decir, aquí las hay, porque Venezuela, por cierto, es una democracia y tiene, comillas, la mala suerte del petróleo,
petróleo que no tiene Estados Unidos. Ahora, senador, en términos políticos, nadie discute que efectivamente Nicolás Maduro fue elegido democráticamente con la mayoría de los votos. Todos sabemos también que Nicolás Maduro no es Hugo Chávez y gran parte del avance del chavismo, y todos coinciden en ello, tuvo que ver mucho con la figura y con las cualidades personales de Hugo Chávez. Muchos analistas hablan que esto se veía venir, que era una crisis que podía llegar, porque el chavismo sin Chávez probablemente tendría que tener una crisis, no podía seguir todo tal cual, y habiendo oposición... No, pero una crisis política en el sentido que se le manifiesta gente que no está de acuerdo con él. Pero, Catherine, no hay crisis. El gobierno tiene amplia mayoría, tiene la mayoría absoluta en la asamblea, la asamblea parlamentaria. Pero ahora es una crisis y yo tengo problemas de desabastecimiento, de inflación, y el país no tiene cómo abordarlo o cómo responderle a los ciudadanos. Eso pasa aquí y en cualquier país. Mira, la pregunta, por cierto, y es descontento, la pregunta es ¿por qué? ¿Quién tiene los alimentos? Pero echarle la culpa al tercero ¿es la solución? Porque hay gente que lo acapara. Hay empresarios que han hecho especulaciones con los dólares que le pasa al gobierno. El dólar oficial, 11 bolívares. El dólar del mercado negro, 70 bolívares. Piden bolívares para comprar alimentos, no traen alimentos. Es lo mismo que le hicieron a Allende. Fíjate, yo tenía 13 años y tuve que hacer las colas para comprar el cigarrillo a mi padre, para ir por la leche, para ir por el pollo. Recuerdo perfectamente, pero Chile era un país pobre, no tiene petróleo. Venezuela tiene todos los petrodólares necesarios y no tiene alimentos. Catherine, no tiene alimentos porque hay alguien que no quiere que los tenga, que especula, que dificulta. No es porque el gobierno venezolano no quiera alimentar a su pueblo. Lo que hay es una acción concertada para provocar este desabastecimiento. Cuando había elecciones, 3 días antes no había leche en los supermercados y las madres decían no hay leche. Y con razón, efectivamente, generaban ansiedad y movilización. Pero la pregunta es, ¿por qué no había leche en Venezuela? Y luego había leche, pasaba la elección y la leche aparecía. Entonces, yo siento de que hay que tener un mínimo de sentido común para entender que uno de los países más ricos del mundo, el más rico en petróleo del mundo, no hay alimentos. O sea, hay que tener entendimiento y comprensión hasta que pase la intervención internacional y vuelva a la normalidad a Venezuela, ¿eso es lo que usted me plantea? No, yo creo que ahí lo que va a pasar, va a haber normalidad, porque efectivamente, si la oposición, y te reitero, quiere hacer uso de los mecanismos establecidos en la propia Constitución, votada por el 71,6% de los venezolanos, está el referéndum revocatorio. Y lo pueden hacer, pueden llevar a Maduro a un referéndum revocatorio como lo hicieron con Chávez, lo perdieron con Chávez, podrían hacerlo. Pasada la mitad del mandato, tienen que juntar una firma más de los votos que ganó Maduro y ya van a referéndum revocatorio. Si ganaran el referéndum, cesa el mandato y hay una convocatoria nueva de elecciones. La Constitución venezolana contempla mecanismos para resolver las crisis, pero no hay crisis. Fíjate que el concepto crisis es un concepto que ha sido acuñado por la prensa internacional, que tal vez pudiéramos repetir en Chile, pero yo veo que Venezuela funciona de manera total y absolutamente normal, tiene manifestaciones. Y yo me atrevería a decir, las manifestaciones que hemos visto en Venezuela, en comparación con las situaciones en la Araucanía, con los mapuches, uno diría, mira, ahí ha habido resultados de muertos, hay violencia, se queman camiones, pero nadie habla de la crisis política en Chile. Hay un problema de violencia, que todos repudiamos, el asesinato de la familia Luxinger. Pero no por eso hablamos de una crisis de gobernabilidad. Yo creo que en Venezuela, que tiene problemas de democracia, la solución es más democracia. O sea, utilizar los mecanismos. Y la oposición debiera generar lo que hace la oposición del mundo, oponerse democráticamente y el gobierno gobernar democráticamente. Y si todo es tan fácil y se tiene todo a la mano, ¿comete un error político entonces Maduro al emplazarlos, al interpelarlos directamente, al incluso caricaturizar a la oposición en muchas ocasiones? Mira, muchos en Chile y en el mundo le ha costado comprender la figura de Chávez. Yo creo que Chávez va a ser comprendido en Chile en una década, 2 décadas. Los venezolanos son afrocaribeños, tienen sangre española, sangre india y sangre africana. Y en el Caribe se vive distinto. El verbo, la palabra es distinta. Yo siento de que el verbo de Chávez o el verbo de Maduro no nos debe confundir respecto de sus convicciones democráticas y de valores. Entonces, el lenguaje es duro. Tú ves a Capriles, tú ves a Ledesma, el lenguaje y la acción es muy dura. Es una oposición y un gobierno que se dan duro, pero hay un gobierno de mayoría y hay una oposición de minoría. Y yo llamaría a los chilenos, Tarut, Guterres Martínez, Coloma, que no hiciéramos del tema de Venezuela un tema interno. Y una cosa, Catherine, Nicolás Maduro viene el 11 de marzo a Chile. Sí. Cuando venía Raúl Castro, la UDI hizo un llamamiento a expresar su descontento en contra del presidente Castro. Yo sería muy cauto, llamaría a la prudencia, a la UDI,
al sector de la democracia cristiana que encabeza Guterres Martínez a no repetir la historia, porque es la presidenta Bachelet la anfitriona, y los mandatarios que vienen a Chile se merecen todo el respeto y el deber del Estado chileno de protegerlos. Si hay manifestaciones, van a haber contramanifestaciones, y nadie quiere que la ceremonia donde Bachelet asuma su gobierno se transforme en un show de características internacionales, de opositores y detractores en Chile del gobierno de Venezuela. Ojalá que eso no ocurra y haya la prudencia necesaria. Ahora, Bachelet también tiene opositores y también tiene gente que opina distinto que tiene derecho a manifestar. Y he estado yo en todos los cambios de mando. Carabineros pone barrera alrededor del Congreso en Valparaíso y no deja que se acerque nadie, y le meten guanaco y se llevan a decenas de detenidos. Y nadie ha dicho que es un gobierno violador de los derechos humanos. Y eso ocurre los 21 de mayo y ocurre en los cambios de gobierno. Yo espero que esta vez, como hay un gobierno de mayoría que quiere educación gratuita y cambios profundos, revolucionarios, no ocurra, aunque por cierto la gente tiene derecho a expresarse y concurrir, no va a poder entrar a la toma de posición de la Bachelet, pero poder asistir. Y ojalá que tomemos este tema de Venezuela en Chile en toda su dimensión y aprendamos algo de ese proceso. Bien, senador Alejandro Navarro, le agradezco por estar Gracias con nosotros. Que esté bien.